Hoy te platicaré del perro que paseaba con una cabeza en Zacatecas y de la inseguridad que se vive en esa entidad. La inseguridad en Zacatecas ha escalado a tal grado que ha sido videograbado un perro con una cabeza en el hocico, a la par que es el estado con más policías asesinados. Este ambiente de inseguridad se da en medio de la disputa por el territorio entre el Jalisco Nueva Generación y el grupo delictivo con denominación y origen en el estado de Sinaloa. Bienvenidos al Caporal del 29 de octubre, comenzamos. ¿A qué nivel tiene que llegar la inseguridad como para que te encuentres un perro paseando en la calle con una cabeza humana en el hocico como el de este video? Por respeto a quienes ven este canal he decidido no mostrarte la cabeza humana, pero este perro lleva una cabeza en el hocico. Esto fue grabado la noche del pasado miércoles 26 de octubre en el municipio de Escobedo, en el estado de Zacatecas. Un automovilista que viajaba en este municipio ubicado a 139 kilómetros de la capital del estado, pues se lo encontró y decidió grabarlo, decidió seguirlo y logró viralizar este video. Seguramente ya te lo has topado en unas horas anteriores, y más tarde las autoridades confirmaron este hecho y ofrecieron algunos detalles: que este perro tomó la cabeza de un cajero automático en donde fue dejada por delincuentes junto con 2 mensajes de amenaza y una mochila. Este hallazgo fue denunciado de hecho ante las autoridades, pero el perro llegó antes que los policías. Hace apenas unas horas autoridades dieron detalles del cómo fue que recuperaron finalmente esta cabeza 11 horas después de que fue dejada la misma en el cajero automático. Pero vaya, antes permíteme platicarte de lo que ha ocurrido en Zacatecas desde que fue dejada esa cabeza hasta hoy, porque este no ha sido el único caso que ha sorprendido en la entidad. En Zacatecas se vive también otro fenómeno preocupante. Es el estado del país con más policías asesinados en lo que va de este año. Ayer a las 8 de la mañana con 45 minutos, 3 personas fueron atacadas a tiros en la colonia Lomas de la Fortuna en Fresnillo, Zacatecas. De hecho, lo que te muestro ahora en pantalla, para quienes están en YouTube, para quienes están en podcast, vénganse a YouTube. Lo que estás viendo en pantalla justo es una fotografía de la zona de la agresión. Como seguramente sabrás, se trata de Fresnillo, el municipio con mayor percepción de inseguridad de toda la República Mexicana. De las 3 personas, de las 3 víctimas, las 3 personas atacadas, 2 murieron, una resultó herida. Uno de los muertos fue identificado como un policía estatal. La otra víctima mortal era su esposa, y quien resultó herido fue el hijo de la pareja. El policía estatal estaba en su día de descanso al momento de la agresión y los atacantes huyeron sin ser detenidos. De hecho, al momento en que estoy haciendo este video, ninguna autoridad se ha pronunciado sobre esta agresión, a pesar de que con esta suman ya 47 los policías asesinados en Zacatecas tan solo en lo que va de este 2022, según registros de la organización Causa en Común. La última agresión cometida en contra de un policía previo a este caso ocurrió apenas el pasado 22 de octubre y te muestro en pantalla ahora una foto de la zona de aquella ocasión. Un comandante de la Dirección General de Seguridad Pública de la capital de Zacatecas fue atacado tras terminar su turno laboral alrededor de las 11 de la mañana. Un caso previo a este data de 10 días más atrás, el 11 de octubre, una mujer policía de la misma corporación, ya estoy hablando de la capital de Zacatecas, fue atacada a tiros junto a su hijo cuando circulaban ambos por la colonia Cenop. El hijo tenía 8 años de edad y ambos fallecieron producto de este ataque. De hecho, a este canal te traje hace unos días este video que te muestro en pantalla, en donde te platiqué ampliamente de los ataques cometidos por la delincuencia organizada en contra de policías en el estado de Zacatecas. Del 28 de septiembre, que fue cuando te traje ese video, a hoy, en Zacatecas pasaron de 38 a 47 los policías asesinados. De manera general, en Zacatecas, el homicidio doloso, según el reporte
presentado apenas esta semana por el INEGI sobre un reporte llamado Estadísticas de defunciones registradas en el 2021, señala que la tasa nacional de homicidios dolosos fue de 28 por cada 100,000 habitantes. La tasa de Zacatecas fue de 109 por cada 100,000 habitantes, es decir, 4 veces más la media nacional. Si los homicidios dolosos fueran producto de una circunstancia aleatoria, en donde todos tuviéramos las mismas posibilidades de ser víctimas de homicidio doloso, en Zacatecas se tendrían 4 veces más posibilidades de ser asesinado que en cualquier otro punto del país. Aunque ninguno de estos casos las autoridades han revelado, sobre todo en las agresiones contra policías, han revelado las identidades de los agresores, todo este clima de inseguridad se da en el contexto de la pelea por el territorio entre dos grupos delictivos, el Jalisco Nueva Generación y el de denominación y origen en Sinaloa. De hecho, de manera extraoficial se ha informado que los mensajes amenazantes que fueron dejados en el cajero, ya regresándome al tema del perro, los mensajes dejados en el cajero estaban firmados por el Jalisco Nueva Generación. Continúo justo con el caso de este perro que te lo vuelvo a mostrar en pantalla, ahora solamente con una captura de la parte trasera. La cabeza, la mochila y los mensajes fueron reportados alrededor de las 10:30 de la noche del pasado miércoles 26 de octubre. Como te decía, el perro le ganó a las autoridades, llegó antes, se llevó la cabeza y tras viralizarse el video, una familia originaria de San Luis Potosí acudió a la Fiscalía de Zacatecas con el objetivo de identificar esa cabeza, porque andan buscando a un familiar desaparecido quien trabaja como taxista. La cabeza fue recuperada finalmente 11 horas después de que fue sustraída por el perro. A las 9 de la mañana con 44 minutos aproximadamente del día siguiente, del jueves 27 de octubre, fue encontrada la cabeza dentro de un corral de una casa habitación. Sin embargo, por el daño que recibió la cabeza tras ser tomada por el perro, la familia potosina no pudo identificar si se trataba de su familiar. Ahora, debido a la denuncia presentada por la familia de San Luis Potosí, tanto la Fiscalía de Zacatecas y la de San Luis Potosí están trabajando de manera conjunta, tratan por otros medios de identificar la identidad de la víctima con pruebas de genética forense para saber principalmente si esa cabeza corresponde a la del taxista. Así están actualmente las cosas en Zacatecas. Fuerte el caso. Te comparto nuevamente el momento en que fue videograbado el perro. Obviamente, reitero, evitando mostrar en todo momento esta extremidad humana. No olvides reventar el botón de like, compartir y suscribirte. Gracias.